Suite francesa es una obra inacabada de Irene Nemirovsky, concebida como una secuencia de 5 partes que retratan la vida en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente bajo la ocupación nazi. Solo se completaron 2 partes antes de la muerte de la autora: Tormenta en junio y Dulce, así llamadas. La novela se estructura como una suite musical con movimientos interconectados que exploran la complejidad humana en tiempos de crisis. Primera parte: Tormenta en junio. Esta sección se centra en el éxodo masivo de París en junio de 1940, cuando los alemanes avanzan hacia la ciudad. Nemirovsky describe el pánico colectivo, el colapso social, destacando cómo la guerra revela lo peor y lo mejor de la naturaleza humana. Comentemos sobre el perfil de algunos personajes para comprender algo de la historia. Los Pericant, una familia adinerada encabezada por el patriarca conservador y su esposa Charlotte. Durante la huida se separan. Los hijos mayores viven aventuras. Esta familia prioriza sus posesiones sobre la humanidad. Por ejemplo, abandonan a un pariente anciano en un asilo que fue bombardeado. Gabriel Corté, petulante escritor y snob que viaja con su amante, estereotipo de la enceguecida élite cultural. Su queja de la falta de nobleza en la derrota francesa mientras roba comida de otros demuestra su hipocresía. Charles Langelet, solitario coleccionista de arte, obsesionado con salvar sus porcelanas preciosas. Su avaricia es notable. Muere trágicamente al intentar robar gasolina. Los Michaud, matrimonio de empleados bancarios. Maurice y Jane representan la clase media, mostrando empatía hacia los demás, aunque sufren despidos y hambre. Su humildad es puesta a prueba con el devenir de las cosas, pero se mantienen solidarios. La narrativa es caótica, reflejando el desorden del éxodo, atascos en carreteras, bombardeos aéreos, escasez de comida y gasolina y actos de bondad esporádicos entre la histeria generalizada. Nemirovsky enfatiza cómo la guerra despoja a las personas de sus máscaras, revelando instintos primitivos. Segunda parte: Dulce, ambientada en el pueblo ficticio de Bussy, inspirado en Issy-les-Bains, donde vivía la autora durante los primeros meses pacíficos de la ocupación alemana en 1941. Aquí el tono es más íntimo, diseccionando con gran reflexión las interacciones de los locales y la tensión latente. Entre los personajes que destacan se encuentran Lucille Angiler, protagonista principal, joven viuda que vive con su estricta suegra, Madame Angiler, en una casa requisada por los alemanes. Lucille se siente atraída por Bruno Van Falk, un oficial alemán culto. Su relación pasa de la hostilidad a una conexión emocional sutil, marcada por conversaciones sobre literatura y música, pero siempre alterada por el conflicto bélico. Madame Angiler representa la amargura de la burguesía francesa, odiando a los alemanes, pero también a los campesinos. Otros personajes campesinos como los Lavarier
que resienten el desprecio de la aristocracia. Benoit, un granjero que comienza a enfrentarse a estas injusticias sutilmente, y algunos soldados alemanes retratados con humanidad que añoran regresar a su país y desentenderse de la guerra. La segunda parte destaca la dulzura irónica de la ocupación inicial, fraternización forzada, bailes y romances, pero con un trasfondo de resentimiento, colaboracionismo y el germen de la resistencia. Termina con la partida de los alemanes hacia el frente ruso, dejando un vacío incierto. Las partes planeadas pero inacabadas incluyen Cautiverio, que habría mostrado la fuerza de la resistencia en París con personajes arrestados, Batallas y La Paz, cuyo final dependía del desenlace real de la guerra. Nemirovsky comenzó a escribir Suite francesa en junio de 1940, justo después de la invasión alemana de Francia, y continuó hasta julio de 1941 en plena ocupación nazi. La familia había huido de París al pueblo de Issy-les-Bains, en la zona ocupada, donde vivían bajo restricciones crecientes para los judíos. Como judía ucraniana convertida al catolicismo, Nemirovsky enfrentaba persecución. Las leyes raciales de Vichy la clasificaban como apátrida de origen judío, a pesar de su conversión en 1939 y su negada ciudadanía francesa en 1938. Escribió en secreto mientras el régimen colaboracionista promulgaba decretos antisemitas como el Noche y Niebla de Hitler. El contexto es muy especial porque la novela se redactó en tiempo real. Esto la convierte en una de las primeras ficciones literarias sobre la Segunda Guerra Mundial. Nemirovsky fue arrestada el 13 de julio de 1942, deportada a Auschwitz y murió de tifus el 17 de agosto de 1942 a los 39 años. Su esposo Michael sufrió el mismo destino en noviembre de ese año. Nemirovsky buscaba capturar la magnitud de la ocupación a través de vidas ordinarias, ofreciendo un retrato auténtico y humano de Francia, sin idealizaciones. Quería una obra grandiosa, pero adaptada al siglo XX, enfocándose en la psicología colectiva y las ironías de la historia. Escribía para procesar su propia experiencia de exilio y persecución, aunque evitaba referencias autobiográficas directas. En sus notas enfatizaba la historia sobre los personajes y veía la escritura como un acto de resistencia cultural en medio del caos. Las hijas, especialmente Denise, publicaron el manuscrito en 2004 para honrar la memoria de su madre y rescatar su legado olvidado tras la guerra. Denise lo transcribió al descubrir que no era un diario, sino una excepcional novela. La publicación revivió el interés por otros libros de la autora y sirvió como testimonio histórico del Holocausto.
escritura en miniatura para economizar papel durante la escasez. Nemirovsky escribió en letra diminuta, inspirada en sus hábitos en el bosque, donde componía, llevando consigo libros como Ana Karenina, del incomparable León Tolstoy, y el diario de la introspectiva neozelandesa Katherine Mansfield. Ausencia de los judíos. A pesar de su ascendencia, la novela no incluye personajes judíos, lo que ha generado debates sobre si Nemirovsky era una judía autoodiante, un término que describe el resentimiento o la antipatía que una persona puede sentir hacia su propia identidad judía, sus orígenes o su pueblo. Algunos críticos ven en esto una omisión deliberada para enfocarse en la sociedad francesa general, mientras otros lo atribuyen a su conversión y posible asimilación. Estructura musical y tolstoyana. Suite francesa lleva este nombre porque Irene Nemirovsky la concibió como una obra musical en varias partes, similar a una suite barroca. La suite barroca es una forma musical característica del periodo barroco que consistía en una sucesión de danzas estilizadas ordenadas en una misma tonalidad con un preludio u otra introducción y que se presentaba de forma contrastante en tempo y métrica para crear una experiencia musical cohesiva. La novela Suite francesa fue concebida como una sinfonía inspirada en Beethoven, con movimientos que conectan sus historias. También Nemirovsky se inspiró en escenas de la monumental novela Guerra y Paz, con sus invasiones y éxodos. Éxito póstumo y adaptaciones. Vendió 2.5 millones de copias para 2008, traducida a 38 idiomas. Ganó el premio Renaudot en 2004, primer premio póstumo. Fue adaptada a película en 2014, dirigida por Saúl Dip. Manuscrito milagroso. El borrador sobrevivió gracias a las hijas de Nemirovsky, Denise y Elizabeth, quienes lo llevaron en una maleta durante su huida con ayuda de tutores y monjas. Denise lo guardó por 50 años, creyendo que era un diario desgarrador, hasta que lo leyó en los años 90. Incertidumbre del final. En sus notas, Nemirovsky escribió que el desenlace dependía de la guerra. Si termina mal, el libro quedará inconcluso, cosa que lamentablemente pasó. Su trágica muerte le impidió finalizarla.